Entonces, estamos en el auxiliar para preparar el control número 2. Vamos a ver al tiro entonces el enunciado que tengo subido. Súper. Entonces, el auxiliar lo hice con dos problemas, que son principalmente los dos temas más principales del control, junto a una ecuación de difusión, pero decidí enfocarme en estos dos temas. Eh, el primer tema es más relacionado a ondas, ¿cierto? Eh, Principalmente de reflexión y refracción, ¿ya? Importante recordar eso. Y también el segundo tema es de potencial retardado, ¿ya? Otro tema bastante importante, un problema cortito, pero tiene un propuesto para que ustedes puedan seguir ahí calculándolo. Yes. Entonces, vamos con el primer problema, ¿no? Que es de un divisor de haz que además polariza de manera circular, ¿ya? Bueno, siguiendo con el auxiliar de ayer, en verdad, este otro elemento óptico que utilizamos en el laboratorio, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de ya de esta altura del semestre, que podemos empezar a hacer problemas ya más de la vida real, ¿cierto? Más cotidianos, mejor dicho. Entonces, este divisor de haz es un elemento óptico que básicamente lo que hace es dividir el haz, ¿cierto? El haz de luz que llega, dividir el campo, en verdad, en nuestro caso, los campos electromagnéticos, en dos ortogonales, ¿ya? Pero la gracia aparte es que tiene un recubrimiento de un cierto material, que ahí ustedes se pueden imaginar cómo se logra, un cierto material que hace que en una cara solo pase una cierta polarización y en la otra cara pase solo otra polarización, ¿ya? Entonces hay un cierto material que logra que solo a través de este material solo viaje cierta polarización dada. Y aparte, para la transmisión, em, lo que se tiene es que el haz de luz, no, para la reflexión, esto lo había cambiado, para la reflexión se añade otro elemento que hace que la polarización que atraviese pase de ser lineal a ser circular, ¿ya? Y la gracia es que, bueno, todo esto se logra mediante trabajo matricial, ¿ya? Entonces uno escribe, lo vamos a ver después, pero principalmente uno escribe el, el vector del campo eléctrico, por ejemplo, como de forma vectorial, ¿cierto? Los paréntesis grandes. Eh, y estos elementos ópticos básicamente son matrices que se le aplican a este vector, que ya sea que hacen pasar solo una componente, como la de transmisión y la de reflexión, o que la componente que viene hace que adquiera una cierta polarización que ya no es lineal, sino que es circular. Ya, para eso son estas matrices que tengo acá. Y lo que nos piden es escribir los campos reflejados, ¿ya? También se puede hacer para los transmitidos, pero eso es, bueno, más cálculo que eso lo pueden hacer ustedes. Entonces, partamos con el problema nomás. Viene una cierta onda, ¿cierto? Así. Escribir como una flecha mejor porque la polarización es arbitraria e incide sobre nuestro lente, ¿cierto? Que es un cuadrado que en medio tiene una película delgada, ancho delta, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer es estudiar la primera refracción, ¿cierto? Primera refracción. Luego, la reflexión que ocurre en esta película delgada y también la refracción. Va a ir para allá. Y esto de transmisión queda para ustedes. Entonces esto es lo que vamos a tener que estudiar, pero en verdad lo que nos dice el problema que
el lente está recubierto de un material antirreflejante, ¿ya? Entonces, eso básicamente nos simplifica que en esta superficie de acá y en esta de acá no va a haber reflejo, ¿ya? Por lo tanto, en verdad nuestro problema se reduce a que, bueno, lo podemos reducir a solo dentro del lente o podemos escribir la onda incidente, ¿cierto? Y sabemos que la amplitud de esta va a ser la misma amplitud que la que está dentro, porque no se pierde nada en la reflexión. Ya. Entonces, estudiamos, a mí me gusta siempre hacerlo con la onda incidente, así que veamos la primera refracción. ¿Ya? Esta es bastante simple, ¿cierto? Tengo una normal N1, ¿cierto? Y decimos que viene una onda, eh, un campo eléctrico, ¿cierto? De cero, que es igual a una cierta amplitud, la parte vectorial, y nuestro sistema de coordenadas es tal que el eje Z va para allá, para allá va el eje X, y por regla de la mano derecha el eje Y sale de la pantalla. Entonces, el campo incidente, ¿cierto? Es C0 por la parte oscilatoria espacial, a la IKZ, ¿cierto? Y la parte temporal. ¿Ya? Y bueno, vale decir que nuestra normal, ¿cierto? Nuestra primera normal va en la dirección opuesta al eje Z, ¿ya? Sigue utilizando em, esta ley de Snell, por ejemplo, que ahí ustedes tendrán que recordar cómo se deriva, ¿cierto? Para poder aplicarla. La ley de Snell nos dice que de manera más general, ¿cierto? Tenemos que el campo refractado, ¿cierto? De otro vector, ¿cierto? Por la misma parte temporal, ¿cierto? Para que haya independencia temporal. Y en cada medio eh, tenemos que hacer que la incidente, ¿cierto? Igual a K, igual a omega por raíz de mu 0, epsilon 0. Y en el otro medio tenemos que K1 es igual a K1 igual a omega. Y acá, como le puse, epsilon 2. Epsilon 2. Ya. Y esto nos llevaba también, como podrán recordar, a que el módulo de K1 es simplemente la relación entre los índices de refracción por el vector de onda original. ¿Ya? Y como la incidencia es normal, ¿cierto? Tenemos que, como N1 seno de alfa igual a N2 seno de beta, la ley de Snell, ¿cierto? Como alfa es pi medios, acá, no, alfa es cero, perdón. Como alfa es cero, esta de acá se me anula, por lo tanto el ángulo beta es el mismo y es igual a cero. ¿Ya? Esa es la gracia de la incidencia normal, y es que la refracción no cambia de ángulo. Por lo tanto, tenemos que el K en este nuevo medio, ¿cierto? El K en el lente va a ser igual al anterior, ¿cierto? O sea, la dirección va a ser igual a la anterior, K0 pongámosle, y va a ir en el eje Z. Así que hasta ahora, ¿ya? Esta es la parte como más simple, ¿cierto? El campo eléctrico es igual a la amplitud original, ahí KZ por E a la menos I omega t. Y esto es igual, lo vamos a expresar en coordenadas solidarias con la superficie, menos I K N1, ¿cierto? Punto R por E a la menos I omega t. Y para el campo refractado, el trabajo de amplitudes lo vamos a hacer al final. Ya por ahora solo estamos viendo las direcciones. Al final imponemos todas las condiciones de borde porque necesitamos los vectores de onda
para obtener los campos magnéticos. Ya. Entonces, la primera superficie es la más simple, ¿cierto? Tenemos una incidencia normal y lo único que hace es cambiar el módulo del vector de onda, cambia la velocidad de la onda. Ya. Entonces, ahora viene la película del gas. Y ahora viene la película del gas y es este rectángulo, ¿cierto? Por el cual incide bueno, este tiene una normal, ¿cierto? N2 y una tangencial de 2. Y nos interesa saber hacia dónde sale el haz reflectado y refractado, ¿ya? Bueno, por intuición, por supuesto, sabemos que el reflectado va a salir básicamente en el eje X, ¿cierto? Porque tenemos que este ángulo de acá, el ángulo con el cual está inclinado esto, son 45 grados, ¿cierto? Así que, bueno, eso es como un pequeño spoiler en verdad. Eh, Ojalá acá. Pero lo vamos a calcular ahora. ¿Ya? Vamos a calcular. Así que un pequeño recuerdo de cuál era nuestra normal uno que había dibujado antes. Nuestra normal uno es esta que tengo acá. ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, súper. Entonces, algo que para saber, para estudiar esta reflexión, ¿cierto? Tenemos que encontrar cuánto valen estos vectores normales y estos vectores tangenciales, pero lo que nos dicen es que esto está rotado en 45 grados, ¿cierto? 45 grados, o pi cuartos, en verdad. Así que lo que nosotros sabemos es que el ángulo entre la normal uno y la normal 2 son estos mismos 45 grados, pi cuartos. Por lo tanto, la normal uno, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿cierto? Eh, si mi pulgar va en el eje Y es el de rotación, ¿cierto? La normal uno va a ser la normal 2 rotada en 45 grados, ¿cierto? Positivos, ¿ya? Así que la normal uno va a ser igual a eh, coseno de pi cuartos, cero, seno de pi cuartos, cero, seno de pi cuartos, cero, seno de pi cuartos. Ya está la matriz de rotación, ¿cierto? En el eje Y y de 0, 0, 1. ¿Ya? Donde tenemos que esto de acá es I, esto de acá es T, y esto de acá es N. N1. ¿Esa es la Esto es normal 2 o T1. la normal uno? La normal 2, sí, toda la razón. Esto es T2 y esto es N2. Ahí está. Esto acá es la normal 1. Sí, porque yo quiero expresar el vector con el que venía, ¿cierto? En la base de solidaria con la superficie que se va a reflectar y refractar. Ya. Sigue aplicando la matriz, ¿cierto? Nos queda que N1 es igual a seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos.
Y esto es igual, por supuesto, a raíz de 2 medios, n2 más t2. Súper. Entonces ahora podemos expresar nuestro haz que viene, el haz incidente E1, en esta base, ¿ya? Y nos queda aquí, lo voy a copiar de acá, queda aquí, y 1 es igual a su amplitud por la exponencial de n2 partido por n1 raíz de 2 medios k em, por menos n2 menos t2 r y la parte temporal. Súper. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿ya? Para la reflexión, por ejemplo, uno reflejado, ya acá la R ahora es de reflejado, es como ustedes bien saben, invertir la normal, ya por ley de Snell, ¿cierto? Que ahí ustedes hay que acordarse de lo que vieron en clases. Entonces invertimos el signo de la normal y la tangencial se mantiene igual. Súper. Entonces, bueno, en verdad, este vector de acá, ¿cierto? Con esto que tengo acá, eh, lo podemos ver directamente de este dibujo, ¿cierto? Tengo n2 eh, menos t2. T2 apunta hacia ella, ¿cierto? Así que menos t2 apunta hacia ella. Y que si tengo n2 menos t2, nos da efectivamente el eje X, ¿ya? Que era lo que decíamos antes, lo que adelantábamos antes. Así que el campo reflejado es simplemente la exponencial de I, n2 partido por n1 de kx. Ya. Esto es, bueno, porque incide horizontal y la interfase está en un ángulo de 45 grados. Así que el haz que sale del lente, ya ahora estoy viendo el haz que sale para allá, ¿cierto? Este de acá es E1R y este de acá le voy a poner E2. El haz que sale va a tener una cierta amplitud y la exponencial de IKX. Ya se va esto porque ahora estamos de nuevo en nuestro medio original. Fíjate. Súper. Entonces, hasta ahora ya llevamos hartos campos calculados, ¿cierto? Tenemos 0, 0, z. Lo voy a expresar L z a la menos I omega t. Tenemos E1, que es igual a amplitud a la I n2 partido por n1, la z, 1R. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. Nos falta ver la pura transmisión, en verdad, o la refracción, ¿cierto? Para empezar a imponer las condiciones de borde, ¿ya?
Entonces, para eso voy a dibujar de nuevo mi interfase, que es de 45 grados. ¿Sí? El haz viene horizontal y el haz que se refracta. ¿Ya? Ahora no viene normal a la superficie, por lo tanto hay un cambio del ángulo de la refracción. Esta de acá es la normal, ¿cierto? N2. Y esto viene con un ángulo, pongámosle alfa. Ya que ya sabemos que es pi cuarto, ¿cierto? La ley de Snell no lo voy a anotar todavía. Y este ángulo es beta, ¿ya? Y ahora usando ley de Snell tenemos que n2 seno de alfa, ¿cierto? Acá el índice de refracción en el medio 2, ¿cierto? Es igual a n3 seno de beta en el otro medio. Así que n2 raíz de 2 medios igual a n3 seno de beta. Por lo tanto, el ángulo beta ya sabemos que es simplemente n2 partido por n3 raíz de 2 medios. A ver, coseno de eso. Súper. Así que el campo transmitido es igual a su amplitud por punto oscilatoria n3 partido por n2. Esto da cuenta de que pasamos del medio 2 al medio 3. Y esto da cuenta de la amplitud con la que venía por haber pasado del medio 1 al medio 2, pues n2 por k. Y ahora viene la parte vectorial que va a ser menos coseno de beta en n2 menos seno de beta en t2. ¿Por qué es estas direcciones? Lo podemos ver acá, ¿cierto? T2. Eh, y nuestro vector k de transmisión apunta hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que invertir T2 e invertir N2. Y tenemos KT. Em, y ahora lo que voy a hacer para el tema de las amplitudes, voy a pasar a las coordenadas cartesianas. Ya hice todas las reflexiones y todas las refracciones que nos interesan. Así que ahora voy a estudiar las amplitudes y para eso, ya que viene con una cierta polarización lineal arbitraria, la podría expresar en términos de las normales, pero para tener todo homogéneo, lo voy a hacer en términos de em, las coordenadas cartesianas. ¿Dudas? ¿Ahora? Y acá eso depende, o sea, sí, como nosotros podemos elegir en qué dirección está polarizado, ahí como que es mejor ponerlo tangencial a los planos, ¿o no? Inicialmente. Me acuerdo como que el profe decía como que si es que uno lo ponía no tangencial, llegaba a otras ecuaciones. Sí, eh, pero acá es complicado. ¿Por qué? Por el tema de la interfase. Entonces, mm, claro, yo podría decir que esto viene como polarizado en I, ¿cierto? Que de hecho así lo iba a hacer en un inicio, pero eso me va a quitar, va a hacer que sea más fome el problema. ¿Por qué? Porque va a pasar en una dirección nomás. Particular va a mm, pasar solo para allá. Entonces, yo lo voy a hacer polarizado arbitrariamente, una amplitud en X y una amplitud en Y, ¿ya? Para que, ya, de manera más general. Pero sí, lo que se suele hacer es en una sola dirección, pero si está polarizado en una dirección, de que el beam splitter sea polarizado como que pierde un poco el sentido. O sea, más que ya, pierde el sentido, ya sí, viene va a ser polarizado. o un espejo o un lente nomás.
Mm, Entonces va a dejar de ya, transmitir, entonces por eso yo lo voy a hacer de las dos. Les va a servir un poco gracias. para la tarea igual, porque en la tarea igual creo que tienen un problema de incidencia como que no está polarizado necesariamente en el plano, fuera del plano, mejor dicho. Entonces, pero si no nos dicen nada, en verdad, uno puede asumir que la onda viene polarizada de tal manera que lo simplifica un poco. O sea, esos son nuestros vectores normales y tangenciales, ¿cierto? Em, Así que ahora vamos a ver el tema de ¿cómo se llama? De las amplitudes. En particular vamos a trabajar con E1, ¿ya? Que es la amplitud E1 y omega t, E1R es igual a ¿no? Porque acá es donde ocurre el tema de los cambios de amplitud, X, y con E1T, que aplicando esto que escribí acá arriba, nos queda N3 partido por N1 raíz de 2 medios, ¿ya? Seno de beta menos coseno de beta en gx más coseno de beta más seno de beta gz. Me falta un paréntesis ahí y por L menos I omega t. Entonces, con estas tres son que vamos a trabajar. Necesitamos imponer las condiciones de borde y para eso necesitamos también los campos magnéticos. Campos H, que ya sabemos que se pueden escribir como 1 partido por omega, 1 partido por mu 0, K cruz E. ¿Cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque el campo magnético tiene otra, se dice, otras magnitudes, ¿cierto? Que el campo eléctrico, otras dimensiones, y es tanto ortogonal al vector de onda, ortogonal a la propagación, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas son transversales, y ortogonal al campo eléctrico. Entonces calculemos los campos magnéticos. Tenemos que H1 va a ser 1 partido por omega, partido por mu 0, parcial de y N2 partido por N1, Z, en la menos I omega t, N2 partido por N1, Z, cruz, la amplitud, ¿cierto? Que tenía, ¿cierto? Que yo dije que la iba a hacer de lo más general posible, así que hay una amplitud en X más una amplitud en Y. Súper. Entonces, con esto tenemos que eh, H1 nos queda como 0. Bueno, esto lo voy a escribir, esto es lo mismo. Está ahí, güey. Por N2 partido por N1 mm, por epsilon 0 X en Y menos epsilon 0 en Y en X. Súper. Entonces esa es la onda incidente, la onda refractada, ¿cierto? Voy a poner R para no notar tanto el 1.
La onda refractada, ¿cierto? Como va en el eje X, no puede tener amplitud en el eje X, ¿cierto? La polarización nunca es longitudinal, así que solo hay una componente en el eje, hay una amplitud refractada en el eje Y y una amplitud refractada en el eje Z, ¿cierto? Sigue aplicando X cruz esto. Llegamos a que tenemos la amplitud en el eje Y, ¿cierto? En el eje Z, menos la amplitud en el eje Z en la dirección Y. Y ahora para la transmitida nos queda algo un poco más largo. Nos queda uno partido por omega, uno partido por mu cero, inicial de em, n3 partido por n1, raíz de 2 medios, eh, seno de beta menos coseno de beta en x más coseno de beta más seno de beta z. Bueno, y todo esto por e a la menos i omega t. Y ahora viene la parte vectorial, que es multiplicado por este vector k, ¿cierto? Que anoté acá el módulo, seno de beta, o sea, más que el módulo esa parte, coseno de beta, x, producto cruz, epsilon 1 en i, z, más la parte que va en z, ¿cierto? Seno de beta más coseno de beta, producto cruz, epsilon 1 x en el eje x más epsilon 1 t. Acá tenemos polarización en el eje Y, en el eje Z y en el eje X. ¿Por qué? Porque nuestra onda viaja, nuestro K va tanto en X como en Z, em, y en verdad la polarización tiene que ser ortogonal a este vector que tengo acá, ¿cierto? Entonces podría escribirlo de una manera en que salga el tiro ortogonal a este, o podría escribirlo de manera arbitraria, ¿cierto? Una amplitud en eje, una amplitud en Y y una amplitud en Z, y después el cálculo me va a decir cómo es esa amplitud tal que se cumpla las relaciones de ortogonalidad. Así que para el campo transmitido es lo más complejo, lo más complicado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no va en una sola dirección. No va en una sola dirección, así que la polarización es un poco menos directa, ¿ya? Pero es cosa de calcular solamente. Entonces Tengo una ahora, duda. dime, En la parte anterior, la reflejada del campo magnético, ¿sí? el producto cruz te tiraba un X, ¿o no? ¿O no? Porque había El dicho que no producto podía andar en... cruz, el producto cruz me dice que no puede haber nada en X. Y lo otro, aparte del producto cruz, en verdad, es porque el vector de onda es reflejado en el eje X, ¿cierto? Y esto al tiro Mm, me implica que la amplitud de no la puede ir en... reflejada es igual a cero, Ya, ¿ya? Y es porque la onda va polarizada transversal a la dirección de propagación. ya vale. En este caso, como la dirección de propagación no es ninguno de los tres ejes como específico, no es directo, ¿ya?
O sea, uno puede en el fondo calcular cuál es esta dirección y decir que la amplitud paralela a esa dirección es igual a cero, pero es una relación básicamente entre las distintas constantes. Ya. Así que acá lo escribí de manera arbitraria. Podría haberlo puesto de esta manera y, o sea, podría haber dicho que es distinto a cero y de alguna manera debería haber llegado, después de calcular, a que esa amplitud es igual a cero, la amplitud en X reflejada. Ya. Entonces ahora imponemos continuidad. Imponemos continuidad en X y en Z. ¿No? Y para eso, eh, vamos a ver ahora vamos a tener que volver de las cartesianas a las que son solidarias con la superficie. ¿Por qué? Porque tenemos el vector normal. Para imponer continuidad tenemos que analizar las componentes normales y tangenciales, ¿cierto? Se hacen por separado. Entonces tenemos que estudiar esta normal, que ahora la voy a llamar n, y tenemos que estudiar las tangenciales, que las voy a definir una hacia acá, ¿cierto? Para seguir con la notación que teníamos antes. Esta es tangencial. Y la otra tangencial es básicamente el eje Y, ¿ya? Pero para seguir una notación que se suele usar en óptica, eh, voy a llamar, bueno, la normal se mantiene como la normal. La tangencial uno la voy a llamar P, y la tangencial 2 es S, ¿ya? En verdad, ¿por qué se usa esta notación? El eje P es el que está en el plano de incidencia, y el eje S es que está fuera del plano. Esto es solo notación en verdad. Solo notación de cómo se suele usar trabajar estos problemas ya cuando la polarización no es solamente fuera del plano de incidencia. ¿Ya? Ah, bueno, y tengo que n, ya lo habíamos calculado antes, es raíz de 2 medios, x menos z, eh, y p, que era el vector tangencial que teníamos antes, x más z, negativo, y s es igual al eje y. Ya, súper. Entonces, vamos a hacer ahora el trabajo con las amplitudes. ¿Ya? Con las amplitudes. em, y lo vamos a hacer la continuidad en x, z igual a cero. ¿Ya? Eso es solamente para simplificar este tema de las exponenciales, que se nos vayan estas constantes. Se puede hacer distinto de cero, pero nos va a quedar un poco más largo el desarrollo. Eh, no sé, se dejó de ver la tablet, ¿cierto? Sí. Bien. Eh, tiro, tiro un mensaje. Ya. Entonces, vamos con las amplitudes, ¿ya? Para x, z igual a cero. Básicamente lo que hacemos es instalar nuestro sistema de coordenadas. X, Z. Entonces, de esta manera, tenemos que, bueno, y para un tiempo arbitrario, así que se nos van a ir todas estas exponenciales temporales. Tenemos que epsilon 1
lo voy a definir, va a ser epsilon cero en X más epsilon cero en Y. Esto va a ser mi dato, ¿ya? Yo voy a saber cómo es la onda que viene, ¿cierto? La onda incidente. Epsilon R va a ser epsilon R en Y más epsilon R en Z. Y la onda transmitida va a ser ahí, es epsilon T en Z. Ok. Y para las amplitudes, ¿cierto? Reflejadas, o sea, las amplitudes incidentes, si vuelvo para acá, las partes que van a ser distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos van a cancelar esto a omega, se cancela este N1, para no andar arrastrando tanta constante, se cancelan estos mu cero. Sí. Lo que nos queda es N2 por epsilon cero, o sea, por esta amplitud, ¿cierto? En el reflejado nos queda N2 por esta amplitud y en el transmitido nos queda N3 por esto que tengo acá, por raíz 2 medios. Ya con eso vamos a trabajar, así no andamos arrastrando todas estas constantes que son fases básicamente, para la amplitud no nos importan. Entonces H0 va a ser epsilon 0 X en el eje Y menos epsilon 0 Y en el eje X. HR va a ser, bueno, por N2. Epsilon R en X, Z, menos epsilon RZ en el eje Y. Esto es en Y por N2 y T va a ser N3 raíz de 2 medios. Y ahora viene este otro gigante, ¿cierto? Seno de beta menos coseno de beta en el eje X, producto cruz, epsilon t en el eje Y, más epsilon t en el eje Z, más seno de beta más coseno de beta en el eje Y, producto cruz, epsilon t x. No, esto es Z. Sí, ya. Bueno, obviamente acá no noté la componente en X y acá no noté la componente Z porque el producto cruz da cero. ¿Estos H qué son? ¿Perdón? Son las amplitudes de los ¿Con campos dirección? magnéticos. Estas Ah, no son las magnético, amplitudes ya. vectoriales, claro. Em, Salvo todas estas constantes que son iguales en todos los medios, ¿ya? Para no andar acarreando tantas constantes, como el omega, el mu cero, el N1 y el K. Entonces, ahora tenemos que empezar a imponer las condiciones de continuidad, pero las tenemos que imponer en la dirección normal, en la dirección S y en la dirección P, ¿ya? En las dos tangenciales, ¿ya? Nos sirve hacerlo en los distintos ejes, ¿cierto? Nos sirve hacerlo en X y Z, porque em, la superficie, ¿cierto? Es la que impone este vector normal, ¿cierto? Y los otros dos vectores tienen que ser tangenciales a esa superficie y además, bueno, cero todo esto es un sistema de coordenadas, ¿cierto? Por lo tanto, no nos sirve esta base de coordenadas, tenemos que pasar a la NSP, pero ya sabemos cuál es la relación, ¿cierto? No necesitamos más que eso porque ahora lo que vamos a hacer es aplicar producto punto producto cruz. Súper.
¿verdad? Producto, punto, porque ya tenemos P y S. Ya. Entonces vamos primero con las tangenciales del campo eléctrico. Vamos con las componentes tangenciales del campo eléctrico. Es decir, debemos imponer que epsilon cero S, ¿cierto? En la componente, la epsilon, en la nota acá, 1. En la dirección S más epsilon reflejado en la dirección S es igual a epsilon transmitido en la dirección S. ¿Cierto? Tenemos los campos incidentes del lado izquierdo son iguales a los campos del lado derecho, transmitidos. ¿Cierto? Esa es la continuidad en el eje S. ¿Dudas hasta acá de eso? Y también tenemos que imponer la otra tangencial, ¿cierto? Tenemos que 1 en la dirección P más R en la dirección P es igual a T en la dirección P. Y bueno, lo voy a anotar al tiro, voy a anotar todas las relaciones primero. La parte normal del campo eléctrico es la que tiene la diferencia de medios, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden que esta de acá va con D, ¿cierto? No con E. Eh, no con E. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta las permitividades del medio. Esta de acá es 1, 1 normal, eh, grado normal, transmitido. Entonces, podemos hacer un pequeño recuento. Necesitamos, esto de acá, estos dos lo tenemos, ¿cierto? Necesitamos saber R, eso es RY, RZ, 2, ETX, ETY, ETZ. Necesitamos saber 5 constantes, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos 5 ecuaciones. Acá tenemos una, dos, tres, eh, y me faltan las de los campos magnéticos tangenciales. Eh, que van a ser estas básicamente, pero para las H's. Ya. ¿Y qué pasa con la normal? El campo magnético. Lo que pasa es que uno la puede desarrollar, pero lo que va a arrojar es que la componente normal del campo magnético va a ser igual a una de las otras ecuaciones. ¿Ya? Tiene que ser así, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de 5 incógnitas, por lo tanto tenemos que tener 5 ecuaciones. Ya si tenemos 6, el sistema no está bien definido, ¿cierto? Y esto lo pueden comprobar, pero la componente normal del campo magnético nos va a arrojar la misma ecuación que una de las componentes tangenciales. Así que la componente normal no la vamos a trabajar. Ya. Así que tenemos que imponer 5 ecuaciones de continuidad para los campos tangenciales, para los campos normales, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Así que vamos con eso, ¿no? Entonces, E0S es igual a E0.S, ¿cierto? Y esto es igual a E0 punto el vector Y. Y si recordamos cuánto es E0, bueno, E1 en verdad, vemos que simplemente nos va a arrojar la componente en Y. Pero Y.
ahí sí. E reflejado S va a ser igual a, bueno, obviamente el campo reflejado punto S, y nuevamente esto va a ser E reflejado en el eje Y. Y lo mismo con el transmitido, ¿ya? Así que la continuidad en la componente S, ¿cierto? La componente que es tangencial que sale del plano va a ser 0y más ry, y esto es igual a ety. Ya esta es la ecuación más simple en verdad, la que sale cuando tenemos esa polarización que sale del plano. Eh, y efectivamente es que la amplitud en total es, la amplitud del lado izquierdo son iguales a las amplitudes al lado derecho. Ahora tenemos que hacer las de las otras amplitudes, que son las que son un poco más complicadas. Entonces, E0p, P, que igual a 1.p. Y esto es igual a los raíz de x más z. Lo tengo ahí, ¿cierto? Por lo tanto, es x menos z. Por lo tanto, la componente tangencial en la dirección en el plano de incidencia va a ser igual a 2 medios epsilon 0x, ¿cierto? Que va en... Ah, no, está x más z con un menos. Menos. Ahora sí. Menos. Ya, y lo mismo con las otras, que estas ya las voy a hacer más rápido porque se entiende la idea. Son R en Z y epsilon t, si no se entiende una, me pregunto. Es menos raíz de 2 medios t en x más t en z. Así que ahora imponiendo la continuidad en esta dirección es epsilon 0 en x más epsilon r en z igual a epsilon t en x más epsilon t en z. Y esta es la segunda ecuación que tenemos. Ya. Vamos ahora con la componente normal, 0n es igual a epsilon 1.n es igual a 0x punto raíz de 2 medios x menos z. Así que esto sí es raíz de 2 medios epsilon 0x. Y vamos con las otras, ¿cierto? Epsilon rn igual a menos raíz de 2 medios epsilon 1r en z, y epsilon transmitido n igual a raíz de 2 medios epsilon tx menos epsilon tz. Por lo tanto, esta última ecuación de continuidad, ¿cierto? De los vectores de desplazamiento es igual a E2, ¿cierto? La constante dieléctrica por ER en Z menos E0X al revés. E0X menos, sí, sí, E, mm, sí, ERZ igual a epsilon 3 X menos EZ. ¿Ya? Acá el raíz de 2 medios se va porque está a los dos lados. ¿Dudas hasta acá? Con esto tenemos la tercera ecuación para
las amplitudes. ¿Tú vas hasta allá? Ya, súper. Entonces vamos con las de los campos magnéticos. Ya, tenemos em, H1S será igual a N2 epsilon 0 NX, ¿cierto? El componente que sale del plano, sí, el eje Y. H1P será igual a N2 a raíz de 2 medios, epsilon 0 NY. HRS va a ser igual a menos N2 epsilon R en Z, H R en P igual a menos N2 raíz de 2 medios epsilon R en Y. Y me queda HT, que eso va a ser un poco más largo, pero antes quiero ver de dónde saqué esto, ¿cierto? H1S, ¿cierto? En la componente Y, que si volvemos a nuestras definiciones, ¿cierto? Epsilon 0x por N2 está bien. Al tiro veamos la de HR en S, ¿cierto? Es menos epsilon R en Z por N2. Así que las componentes S están bien y las componentes P son las que tienen, ¿cierto? Menos en X y en Z. Así que tenemos que epsilon 0i positivo para el H0 y epsilon RY para el HR positivo también. Ujú. Me salió una duda. Sí, bien. En las normales, cuando estamos aplicando condiciones normales, ¿qué normal ocupamos? ¿La que en general, la que va como hacia adentro o hacia afuera o da lo mismo? ¿Cómo? No, no me quedó muy claro eso. La pregunta. Como, porque hay dos normales en la interfaz. Está, que lo único que cambia son los signos negativos. Entonces no sé si vale la Ah, ya, pena, como que no importa, porque al final hay que multiplicar por menos uno todo, ¿no? claro. Ella convención. A mí me gusta, o sea, yo generalmente utilizo como la del medio 2 hacia el medio uno. Pero si es que Ya. uno es ordenado y hace siempre todas las mismas, va a dar los mismos Ujú. resultados. Ya, vale. Bueno, sí, está bien. Ya, entonces vamos con el vector tangencial, que ahora sí lo voy a expresar. Voy a hacer los productos cruz. 3 medios, seno de teta menos coseno de teta en X, producto cruz, epsilon P en Y, producto cruz, epsilon T en X. Lo que sí hay que tener ojo cuando uno vea las normales es que de ahí las dos tangenciales sigan la regla de la mano derecha. Entonces ahí va a cambiar hacia dónde apuntan las tangenciales. Así que uno cambia el signo de la tangencial, de la normal que definirá. Ya. Entonces hacemos el producto cruz, N3, raíz de 2 medios, y queda seno de beta menos coseno de beta por epsilon t y, x cruz y z, menos, ¿cierto? Seno de beta, coseno de beta, epsilon t z, x cruz z, menos y. Por eso puse ese menos ahí. Y ahora la otra parte, seno de beta más coseno de beta, epsilon t en x, z plus x es em,
Z cruz X es Y, ¿cierto? Y ahora viene menos seno de beta más coseno de beta de epsilon Y y Z cruz Y es menos X. Ya. Entonces esa es nuestra amplitud. Ah, bueno, y puedo juntar este Y con este Y. Y llegamos a N3 raíz de 2 medios. El primero la componente en X menos seno de beta más coseno de beta epsilon de Y más eh, seno de beta más coseno de beta epsilon de X menos seno de beta menos coseno de beta epsilon de Z de Y nos queda la última. Seno de beta menos coseno de beta. Bueno, como pueden ver, por eso, bueno, después con lo que viene, por eso conviene cuando la polarización viene fuera del plano de incidencia, porque las componentes tangenciales se reduce una, ¿ya? Ahora ya no hay dos componentes tangenciales, sino que hay una y es la más simple. Ya. Entonces vamos con HS igual a N3 raíz de 2 medios, seno de beta más coseno de beta, epsilon de X menos seno de beta, que es la componente en Y, y vamos con la parte en P, que es la componente en, como era P, es la parte negativa, ¿cierto? Del opuesto de las dos sumadas, la X y la Z, que es menos raíz de 2 medios, N3, raíz de 2 medios de nuevo, por la suma de ambas, de la X y de la Z. Así que es seno de beta menos coseno de beta de Y menos seno de beta más coseno de beta de Y. ¿Ya? Así que acá se nos cancelan este seno con este seno y nos queda un... Acá está. Ya. Hay algo de novedad cuando lo desarrollé y era por esto. Raíz de 2 medios, N3, raíz de 2 medios, menos coseno de beta, bueno, con un 2 2 coseno de beta. Se me cancela este menos con este menos, este 2 con este 2. Me queda raíz de 2 N3, raíz de 2 medios, coseno de beta de Y. Este es HT. Súper. Entonces, tenemos nuestras componentes, así que ahora tenemos que imponer la continuidad en estas que escribí acá. HS, ¿cierto? Componentes S, continuidad en S, y me queda esta de acá, ¿sí? Y la continuidad en P. Bueno, por eso dejé expresado raíz de 2 medios, porque acá se cancelan. Ya, me cancela este y este.
Y con eso tenemos las dos ecuaciones que nos faltaban. Así que ahora hay que resolver el sistema de cinco ecuaciones, ¿cierto? Echarle para adelante nomás. ¿Ya? Así que vamos a buscar las ecuaciones. Tenemos la primera, que la voy a reescribir de una cierta manera. Ya le he dicho hartas veces que sí sirve para resolver estos problemas. Esta de acá, creo que. No, esta de acá. Bueno, cinco ecuaciones independientes, no es lo que importa. Voy a checar un poco. Oh, ¿dónde? Ahí, ya. Y esta última. Ya. Entonces, para resolverlo, por supuesto, me conviene hacerlo de manera matricial. Así que lo que voy a hacer es pasar todas las constantes conocidas hacia el lado izquierdo y al lado derecho voy a dejar las incógnitas, ¿cierto? Para armarme mi matriz. Nuestras constantes conocidas son las que tienen el cero, ¿ya? Así que acá paso restando el E sub RI, acá paso restando el E sub RZ, acá paso dividiendo el epsilon 2 y paso sumando el eh, epsilon RZ. Sí, ya vamos a ordenar esto. Acá dividido por N2, ¿ya? Dividir por N2, y paso sumando el ERZ. Y la última ecuación nuevamente dividido por N2 y paso sumando el ERY. Tengo que anotar el N2. Súper. Entonces tenemos las cinco ecuaciones independientes y para simplificar un poco más esto, voy a definir constantes. Voy a definir que epsilon 3 partido por epsilon 2 es como epsilon. N3 partido por N2 lo voy a definir como N. Y em, seno de beta más coseno de beta más menos coseno de beta lo voy a definir como B más menos. Así que esto de acá se transforma en un epsilon, esto es un B más, esto de acá es un B menos, esto de acá es un N. Y coseno de beta lo voy a definir como B, en B. Entonces así se reduce harto se nos reduce harto la ecuación, las expresiones, mejor dicho. Pero
Así que ahora solo hay que armarse la matriz. Hay que armarse la matriz. Y la matriz nos queda como epsilon 0 y, epsilon 0 x, epsilon 0 x, x, epsilon 0 y. Y esto es igual a eh, ya, una matriz, ¿cierto? Por un vector de incógnitas, que nuestro vector de incógnitas es etx, ety, etz, ry, erz. ¿Ya? Y la matriz que nos queda, esta de acá es en X es 0, ¿cierto? Ty es 1, Tz es 0, Ry es -1, Rz es 0. Y lo mismo, hacer el mismo procedimiento con estos que están acá. Mm, Tx es epsilon, z es menos epsilon, 0. Esta de acá es 1. Y n es de 2 medios de más 0, menos n de menos 0, 1 de 0 raíz de 2 n b 0, 1, 0. Ya. Entonces me armé la matriz y ahora hay que simplemente resolverla. Por ejemplo, para un control, eh, invertir una matriz de ese porte es la media pega. Sí, Entonces, ¿irán a poner tanto o mejor hacerlo no la creo. antigua nomás? Ya. No creo que haya una de... No sé, a ver. No sé. Honestamente no sé, pero bueno, la gracia de esta matriz es que tiene hartos ceros, ¿verdad? Entonces, a la antigua yo preferiría no hacerlo, ¿verdad? A ver, es que a la antigua te va a salir esta, ¿cierto? Que ir despejando. Ahí te sale una. Depende. Mejor dicho, depende. Depende de lo que uno quiera, ¿ya? Hay veces que uno solo quiere la reflexión, por ejemplo, y en cierto eje. Entonces ahí lo que uno puede hacer es ir despejando, no todo, pero sí lo que creemos como convenientemente. Entonces, por ejemplo, acá tengo la NR en Y, si quisiese saber esa, ¿cierto? Entonces, después, para saber esta, necesito solamente TY y de ahí voy como viendo cuál me sirve como para ir despejándola. Que no, esto se... Bueno, ¿te me escuchas, cierto? Que en la tablet como que se me salió. ¿Te me escuchas, cierto? A ver, voy a usar la grabación. Entonces, como iba diciendo, el tema de estas matrices, yo lo que recomiendo es em, acordarse de cómo se invierten eh, y aprovecharse de que estas tienen como hartos ceros, acá en esta, por ejemplo. Pero si es que uno necesita como algo bien específico y no todo, sí conviene a veces como ir resolviéndolo, no es iterativamente, pero es como, ¿cómo se dice? Ir resolviéndolo así de manera como más astuta para ir despejando las que uno necesita, solo las que uno necesita.
Entonces, cuando uno resuelve esta, yo lo que hice fue ponerlo al matemática, ¿ya? Para encontrar la solución de la matriz. Y es, voy a pegar acá, está acá. Entonces vamos a analizar algunas nomás, algunas de las componentes. Bueno, y acá voy a recordar que, ¿cómo era esto? Tx, Ty, Tz, R, Z. Ya. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, veamos ERY. ¿Ya? ERY es E0Y de 1 menos raíz de 2 E, E0, no, esto es por N dividido en 1 más raíz de 2 de N. Notamos que si hacemos un poco más de Y, esto de acá, si lo expandimos, 1 menos, bueno, lo puedo, N2, raíz de 2 coseno de beta, 1 más raíz de 2 N3, seno de beta, eh, y esto de acá es epsilon 0y por N, N2, raíz de 2 medios, menos N3, seno de beta, 2 raíz de 2 medios, más 3 coseno de beta. ¿Cierto? Acá lo que hice fue multiplicar por N2, que multipliqué por raíz de 2 medios. Y acá raíz de 2 medios es coseno de beta, coseno de alfa. De 2 coseno de alfa. Notamos que efectivamente para la polarización ortogonal, ¿cierto? Que sale del plano de incidencia, recuperamos la amplitud de reflexión que estudiamos para por ejemplo, en el auxiliar anterior o cuando estudian ley de Snell de manera por primera vez, ¿cierto? El tema es que también hay una en Z, ¿cierto? Hay una en Z que depende de el campo incidente polarizado en el eje X, ¿cierto? Y esa ya tiene una expresión un poco más complicada, como pueden ver, pero básicamente lo que pasa es que como el campo viene polarizado en el plano de incidencia, también sale polarizado en el plano de incidencia, ¿cierto? Y es proporcional a eso y bueno, depende también de las constantes dieléctricas, ¿cierto? De los ángulos, etcétera. Y para los transmitidos tenemos lo mismo. Para el transmitido en I, que es el que está fuera del plano de incidencia, es algo que es la expresión habitual, ¿cierto? Y para los transmitidos en X y en Z ya son un poco más complicados. Nos piden la reflexión en el problema, así que vamos a seguir estudiando solo la reflexión, pero la transmisión sale de acá mismo, ¿ya? Entonces, ahora ya conocemos, ya no lo voy a escribir todo el rato, pero ya sabemos cómo es E1R, ¿cierto? Ya sabemos cómo es E1R y sabemos que es una componente, ¿cierto? Eh, eh, a lo mejor R en es 0, R en Y y R en Z, ¿ya? Donde como está dado por eh, estas dos que tengo acá. Así que ahora hay que empezar a ver cómo es el tema de estas matrices, ¿cierto? De estas matrices de polarización, de las matrices de Jones, para empezar a tener en cuenta que el divisor de haz está como polarizado, ¿cierto? Es polarizador. Y en verdad tenemos que el campo que sale, ya el campo 2 pongámosle, que es el que sale del lente, ¿cierto? Va a ser igual a estas dos matrices aplicadas a mi campo reflejado que acabo de calcular.
¿cierto? Así que tenemos que aplicarlas. Es 0, 0, 0, 0, 1 y menos i, 1, 0. Y esto que está acá. Ya va 0, r, y, r, z. ¿Ya? Así que aplicando esta, vemos que el primer efecto que tiene este polarizador es bastante simple. Simplemente me elimina todas las polarizaciones que no son Y, ¿cierto? Entonces ahí está como la primera gracia de estos polarizadores o el primer resultado, y es que estas matrices de Jones, por lo menos esta, ¿cierto? Lo que hace es que elimina todas las polarizaciones distintas a esta que está acá. Y ahora queda esta última, que es el polarizador que hace que salga una polarización circular. Y si la aplicamos, nos queda que esto de acá es 0, eh, 1 menos i, r, y, r, y. ¿Sí? Entonces esto de acá nos queda que nuestro vector final es la misma amplitud del eje Y, ¿cierto? Pero en y menos i, z. ¿Cierto? Es decir, sale efectivamente con polarización circular, pero, bueno, es con un medio. Un medio. Un medio. Sale, ¿cómo? Y Sí. eso es por un desfase de 50, o sea, eso es por un desfase de pi medio. ¿El un medio? Circular era como desfase bimedio, ¿no? Ah, no me acuerdo bien cómo Pero lo veía en salí clases, hace eso, ¿o pero, no? sí, ocurre como un desfase, claro, en uno de los ejes. Mm. Em, y la gracia de este ¿Y, polarizador, ¿cómo? No, dale no. y de dónde sale el pi medio? Es que creo que hay un poco de delay. ¿Pero de dónde? Ya, sale porque acá uno tiene y medio, eso ahí. Entonces es como que hay un desfase en uno de los ejes. De ahí sale. No sé si queda claro. Sí, pero me refería al pi medio, o sea, el pi medio es el un medio que está afuera. Ah, no, ya. Sí, el un medio. El un medio es para conservar la amplitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si calculo la amplitud de esto, me queda Ah, debe ser el que mismo. es, claro, un medio de RY de uno más. Por eso sale eso un medio. Es para conservar la amplitud de la onda. Bacán, gracias. Ujú. De hecho, bueno, justo iba a decir eso. Este polarizador, a diferencia del anterior, conserva la amplitud. ¿Por qué conserva la amplitud? Y no como el anterior, porque el anterior solo me deja pasar en un eje, ¿cierto? Por lo tanto, estoy perdiendo toda la información que venía en el eje Z. Pero este de acá lo único que hace es cambiarme la polarización, ¿ya? Pero la misma que ya tenía. Así que esta de acá me mantiene la amplitud. Ahora, ojo, si hubiese tenido una componente en X, no hubiese sido lo mismo. No hubiese sido lo mismo, esa se hubiese perdido. Pero eso, bueno, en verdad ese es el problema. Nada, o sea, yo lo encontré entretenido porque es algo como que se usa. Ya. Son distintas cosas que se usan. El beam splitter se utiliza, ¿cierto? Para separar los haces, y ese es como, en verdad, ese es el- la idea del beam splitter, es que tenemos un medio, voy a volver acá, tenemos un cierto medio, y en medio hay en la mitad de este medio hay una franja con otro índice de refracción, y esa franja es la que hace que se refleje, ¿ya? ¿De qué sirve delta, en verdad?
No lo anoté en el problema, pero para cuando uno estudia, lo voy a dejar propuesto, pero cuando uno estudia la transmisión, este delta, si es chico, lo que hace es que este como desplazamiento que hay acá vertical no sea tanto. Entonces, por eso ese delta tiene que ser muy chico. La gracia de este medio es que hace que ocurra esta reflexión en el fondo, y que separe el haz a la vez que lo deja pasar, ¿cierto? Pero si es que esta franja es muy grande, el haz que viene, o sea, el haz que sale, va a ir desplazado del haz que viene, y eso uno en óptica no lo suele querer, ¿ya? Siempre va a ser finito esto y siempre se va a desplazar un poco el haz. Pero la gracia de que el delta sea chico es que ese desplazamiento puede ser hasta despreciable. Pero eso es para estudiar la transmisión, ¿ya? Para estudiar la transmisión, ahí van a tener que tener en cuenta el delta, y también les va a ocurrir que va a haber un cierto de cambio de fase por este delta. Eso queda por si quieren seguir estudiando. Entonces, ¿no hay más dudas con la pregunta uno? Entonces, vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 es más rápida, en verdad, pero la quería poner para que ustedes, en verdad, estudien de esto, para ayudarlo un poco en el estudio. Eh, tenemos la fórmula del Armor con aceleración lineal. Y tenemos básicamente una carga Q que acelera en una dirección, ¿ya? Por eso aceleración lineal. Podría acelerar de otras maneras, podría tener una velocidad, eh, podría tener distintos tipos de velocidad. Y hay que obtener los potenciales eléctricos y magnéticos, ¿ya? Y ahora, de forma propuesta, que tendrán que hacer ustedes, es calcular el vector de Poynting de las ondas emitidas, es decir, de la radiación que emite esta partícula, esta carga, ¿ya? Y la potencia transmitida, ¿ya? La potencia transmitida es la fórmula del Armor, que es como conocida y se utiliza para distintos aspectos, ¿ya? Ahí lo último que queda propuesto es ver qué forma tienen los campos, ¿ya? Eso es importante también. Tienen una cierta partícula que se mueve de cierta manera, y es más o menos de manera intuitiva estudiar con qué forma radia esta partícula, esta carga. Ah, bueno, y para el vector de Poynting tienen que calcular el campo eléctrico y el campo magnético de los potenciales. Ya, entonces vamos nomás con el problema. Voy a aprovechar de algo que vimos en otra clase auxiliar. Bueno, pero partimos de lo que siempre, de lo que sabemos, y es que el potencial está escrito como la integración, ¿cierto?, de la densidad de carga, partido por R menos R', donde la densidad de carga ahora depende del tiempo retardado, ¿ya? Pero ahora está colocado de manera paramétrica, ¿ya? Acá R', como T, R, R menos R'. Y bueno, el tiempo retardado, eh, T menos R menos R', digo por C. Para una carga puntual, tenemos que la densidad de carga, R, es igual a la carga por la delta, que da cuenta de la posición donde está esta partícula, esta carga, que puede cambiar en el tiempo. Y la corriente, igual a la carga por la velocidad que tiene la partícula, por, de nuevo, la delta, que da cuenta de la posición de la partícula en todo momento, ¿ya? Así que nosotros vimos en el auxiliar 7, ¿cierto?, que cuando tenemos partículas con cargas puntuales, ¿cierto?, podríamos demostrar, utilizando propiedades de la delta, ¿cierto?, propiedades de cómo reemplazar estos tiempos retardados, etcétera, que los potenciales se simplifican harto,
y nos quedan como 4 pi epsilon cero por uno partido por R menos RQ de el tiempo retardado y el potencial magnético, fíjate, nos queda como mu 0 Q partido por 4 pi, la velocidad dividida en la posición menos la posición de la carga en el tiempo retardado. ¿Ya? Em, y ahora, bueno, no lo escribí bien en el enunciado, pero la gracia de ver la radiación es ver qué es lo que ocurre a distancias muy lejanas. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar, porque estos son los potenciales como explícitos, pero generalmente uno quiere ver a largas distancias. ¿Ya? Entonces para ver a largas distancias, lo que yo voy a hacer es que esta distancia r, que en verdad es el módulo de la diferencia entre la posición en la que yo estoy midiendo y la posición de la carga, bueno, la puedo escribir como r cuadrado más rq cuadrado menos 2r punto rq. ¿Cierto? Ese es el módulo. Y esto de acá, si saco el r, ¿cierto? Me queda como uno más rq cuadrado menos 2r punto rq medios. ¿Ya? No medios. R cuadrado. Ya. Entonces, si yo quiero estudiar a largas distancias para r mucho mayor a uno, ¿verdad? Vamos a rq. Para r mucho mayor a rq, lo que voy a tener es que esta raíz cuadrada la puedo aproximar como, primero, el uno, ¿cierto? Más un medio por RQ cuadrado menos 2R punto RQ y en 2R cuadrado. Esto lo puse ahí. Por lo tanto, lo que podemos notar es que si ahora entro este R que tengo acá, eh, acá va a ser 1R más RQ cuadrado partido por 2R menos R punto RQ dividido en R, ¿cierto? Esto acá es R más menos cuadrado partido en 2R menos R por, ¿cierto? El módulo por la dirección por la posición de la carga partido por R. Así que se me cancelan esto. Me queda que es R menos R punto RQ más Q cuadrado 2R. ¿Ya? Así que sí, R es mucho mayor a RQ, a primer orden, ¿cierto? Esto de acá lo podemos aproximar a cero y nos queda que la distancia R, ¿cierto? Que está en todas nuestras expresiones, es igual, la podemos aproximar por R menos la dirección de R, ¿cierto? Producto punto la posición de la carga, ¿ya? Y eso es una aproximación muy útil que de hecho van a ver después en clase. Y es que cuando se estudia esto, estas ondas, ¿cierto? Que emiten cargas eh, a largas distancias, cargas que se mueven, ¿cierto? Nos sale esta corrección. Q por 0 partido por 4 pi, V. Y esos son los potenciales a largas distancias. Ahora, para encontrar los campos eléctricos, los campos magnéticos, lo que hay que hacer es derivarlos, teniendo en cuenta que, por supuesto, el campo eléctrico tiene una componente que va como el gradiente de V y también tiene otra componente que va como la derivada de A en el tiempo, ¿cierto? Y el campo magnético como el rotor de A, ¿ya? Pero eso, véanlo ustedes en fondo.
cómo calcular el campo eléctrico, cómo calcular el campo magnético, eh, y estudiar qué forma tienen los campos. Eso igual es importante. Una duda. Dime. Nosotros vimos también en el AUX pasado de estas cosas, de potenciales retardados, como esas relaciones de Heaviside. Sí, de Heaviside-Feynman. Eso en verdad es como una manera distinta de escribirlo. Pero ¿cuál es la duda? Ah, se me mutió. Pero la cosa es que tú recomendáis más partir por la versión integrales de todos los problemas, de los potenciales, porque encontré que esas cuestiones de Feynman Heaviside eran como hiper complicadas de Sí, manejar. es que eso, esas son más largas, pero son más interpretables. Las Mm, relaciones integrales aplican para todo, porque la de ya, Heaviside-Feynman era solo para la carga puntual. Entonces, ya. si se quieren ir a la segura, es la forma integral, o sea, es campo por definición y de ahí para adelante. Y otra duda. Dentro de eso, a veces nos sale el tiempo retardado que depende del espacio. Pero hay veces donde uno puede como no integrar el espacio y mantenerlo como en tiempo retardado nomás y sacarlo como una constante. Sí, hay que tener ojo con cuando uno evalúa en el tiempo retardado y a veces uno puede evaluar al final, que eso es lo que Ya, hacíamos en la ya otra sí, clase. porque me acuerdo que para un problema de la tarea como que el de la, creo que la esfera que giraba, como que al final, como que era intuitivo poder evaluarlo al final nomás, dado que Claro, como que, ya, bacán. pero Entonces eso, siempre se puede evaluar al final. habían unas hipótesis, pero es que son unas reglas como de conmutación. Depende Ya, de las operaciones que se estén haciendo. Pero eso creo que está en lo del Jackson, ya, bacán, o en el Griffiths o en el Greiner. Esos tres libros a mí como que me gustan. ya. Me he hecho un ojo. Sí. Pero eso, ese, la clase en verdad es repasar estos conceptos de potencial retardado que vimos al final y de lo otro de ley de Snell, eso, en un medio más interesante con lo de la polarización. Que si no hay más dudas, voy a dejar de grabar.